En el tejido de la historia estadounidense, la figura de Abraham Lincoln se erige como un faro de liderazgo, coraje y dedicación a principios fundamentales. Su vida, marcada por la adversidad y la lucha, es un testimonio conmovedor de cómo un hombre de origen humilde puede ascender para convertirse en uno de los líderes más influyentes de la nación. Desde su infancia en una cabaña de troncos en Kentucky hasta la presidencia durante la Guerra Civil, la biografía de Abraham Lincoln es una narrativa fascinante que trasciende el tiempo y sigue inspirando a generaciones. Este vídeo se sumerge en los momentos cruciales y las facetas menos conocidas de la vida de Lincoln, desentrañando los eventos que forjaron al hombre detrás del sombrero de copa alta y la barba característica, revelando así la profundidad y la humanidad de uno de los presidentes más venerados de Estados Unidos. Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos, nació cerca de Haydenville, Kentucky, el 12 de febrero de 1809. Su familia se mudó a Indiana cuando él tenía 7 años, y creció en el límite de la frontera. Tuvo muy poca educación formal, pero leía vorazmente cuando no estaba trabajando en la granja de su padre. Más adelante, un amigo de la infancia recordó el intelecto desenfrenado de Lincoln y la imagen de Lincoln con ojos enrojecidos y cabellos alborotados mientras leía atentamente hasta tarde en la noche. En 1828, a los 19 años, acompañó a una barcaza cargada con productos agrícolas por el río Mississippi hasta Nueva Orleans, Luisiana, donde fue su primera visita a una gran ciudad, y luego regresó caminando a su hogar. 2 años más tarde, para evadir problemas económicos y de salud, el padre de Lincoln mudó la familia a Illinois. Después de mudarse de su casa, Lincoln tuvo una tienda de ramos generales con un socio durante varios años antes de vender su parte y enlistarse como capitán de milicia en defensa de Illinois en la Guerra de Halcón Negro de 1832. La Guerra de Halcón Negro fue un conflicto ocurrido en 1832 en el medio oeste de Estados Unidos. La guerra tomó el nombre del jefe Black Hawk, o Halcón Negro en español, el líder de una banda Sioux, de la tribu Fox, y los Kickapoo, quienes lucharon en el frente británico contra el ejército de los Estados Unidos y la milicia de Illinois y el territorio de Michigan por la posesión de tierras en esta área. Halcón Negro, un cacique Sioux, consideró que había sido estafado en un trato reciente por tierras e intentó volver a asentar en el territorio que ocupaba anteriormente. Lincoln no vio el combate directo durante el conflicto breve, pero la imagen de los campos de batalla cubiertos de cuerpos de cientos de soldados que perecieron en Stillman's Run y Kellogg's Grove lo afectó profundamente. Como capitán, desarrolló una reputación de pragmatismo e integridad. Una vez se enfrentó a una cerca durante las maniobras de práctica y, al no recordar las instrucciones de marcha para indicar a sus hombres cómo atravesarla, simplemente les ordenó romper filas y reagruparse del otro lado un minuto después. En otra ocasión, detuvo a sus hombres antes de que ejecuten a un nativo americano vagabundo acusado de ser espía. Lincoln se interpuso ante sus mosquetes elevados, y se dice que desafió a sus hombres a combatir por la vida del nativo aterrorizado. Sus hombres se retiraron. Pasado un tiempo, después de la guerra, Lincoln estudió Derecho e hizo campaña para conseguir un escaño en la legislatura del estado de Illinois. Si bien no fue elegido en su primera candidatura, Lincoln perseveró y obtuvo el cargo en 1834 como representante del Partido Whig. El Partido Whig de los Estados Unidos fue un partido político que existió durante el siglo XIX en los Estados Unidos. Pasado algunos años, Abraham Lincoln conoció a su futura esposa Mary Todd en Springfield, Illinois, donde trabajaba como abogado. Se casaron en 1842 a pesar de la oposición de la familia de ella y tuvieron 4 hijos. Solo uno de ellos sobrevivió hasta la adultez. El origen de la profunda tristeza que invadía a la familia Lincoln, con desvíos ocasionales que rozaban con la locura, suele atribuirse a su relación cercana con la muerte. Ya que, como venimos diciendo, era algo muy habitual en la vida de Lincoln con sus compañeros de combate al igual con sus propios miembros de su familia. Lincoln, que se autodescribía como un abogado de las llanuras, se enfocó en su multifacético estudio de abogados a principios de la década de 1850, después de un mandato en el Congreso de 1847 a 1849. Se unió al Partido Republicano, también conocido como Gran Partido Viejo. También se unió a la controversia de ese momento sobre el sectarismo en 1856. Una serie de acalorados debates en 1858 con Stephen Arnold Douglas,
político estadounidense de Illinois, el patrocinador de la ley de Kansas-Nebraska de 1854, con respecto a la esclavitud y su lugar en los Estados Unidos, convirtió a Lincoln en una figura prominente en la política nacional. La plataforma antiesclavitud de Lincoln le restó muchos adeptos o partidarios sureños, quienes se enfurecieron con su nominación para presidente en 1860. El 6 de noviembre de 1860, Lincoln ganó la elección presidencial de los Estados Unidos sin el apoyo de ninguno de los estados del sur. Hubo unos rumores de secesión en el país, es decir, la separación de los Estados Unidos para formar un estado independiente latentes desde aproximadamente 1830, tomaron un nuevo tono de seriedad en el ambiente. La guerra civil no fue causada en su totalidad por la elección de Lincoln, pero este fue uno de los motivos principales por los que estalló la guerra el año siguiente. La decisión de Lincoln de luchar en lugar de dejar que los estados del sur se separaran, no se basó en su opinión con respecto a la esclavitud. En cambio, él consideraba que su deber sagrado como presidente de los Estados Unidos era preservar la unión cueste lo que cueste. Su primer discurso de toma de posesión fue un llamado a los estados rebeldes, 7 de los cuales ya se habían separado, a que volvieran a formar parte de la nación. Su primer borrador del discurso terminaba con un mensaje agorero: será la paz o la espada. La guerra civil comenzó con el bombardeo de los confederados a Fuerte Sumter, Carolina del Sur, el 12 de abril de 1861. El Fuerte Sumter fue una guarnición en una isla costera del Océano Atlántico a la entrada de la bahía de Charleston, en Carolina del Sur. Ubicado en el puerto de Charleston, era un puesto de avanzada de la Unión en el territorio confederado recientemente separado. Lincoln, cuando se enteró que en el fuerte tenían poca comida, envió suministros para reforzar a los soldados que estaban allí. La Armada del Sur repelió el convoy de suministros. Después de este rechazo, la Armada sureña disparó el primer tiro de la guerra en Fuerte Sumter, y la defensa federal se rindió después de una larga batalla de 34 horas. De los confederados a Fuerte Sumter, su importancia histórica radica en que fue allí donde tuvo lugar la primera batalla de la Guerra de Secesión el 13 de abril de 1861. El 28 de abril de 1948 el Congreso de los Estados Unidos estableció la fortificación como monumento nacional. A lo largo de toda la guerra, Lincoln tuvo dificultad para encontrar generales capaces para sus ejércitos. Como comandante en jefe, ejercía legalmente el rango más alto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y aplicó su autoridad con diligencia por medio de la planificación estratégica, la prueba de armas, y el ascenso y descenso de oficiales. McDowell, Freeman, M.C. Cleland, Pope, M.C. Cleland nuevamente, Ewell, Burnside, Rosecrans. Todos estos hombres y más perdían fuerza bajo la mirada atenta de Lincoln porque no lograban alcanzar la victoria en el campo de batalla. La batalla de Antietam. Mientras tanto, en el territorio norteño estadounidense se dio la batalla de Antietam, también conocida en la historiografía sudista como batalla de Sharpsburg. Fue el primer gran enfrentamiento armado de la guerra civil estadounidense que se produjo en territorio norteño. La batalla tuvo lugar el 17 de septiembre de 1862, cerca de Sharpsburg, en el condado de Washington, Maryland, Estados Unidos, y en los alrededores del riachuelo Antietam. La batalla formó parte de la campaña de Maryland y se trata de la más sangrienta de la historia de los Estados Unidos que se haya librado en un solo día, con casi 23.000 bajas. Lincoln emitió su famosa Proclamación de Libertad y Emancipación recién el 1 de enero de 1863, después de la victoria de la Unión en la batalla de Antietam. La Proclamación de Emancipación, que se basó legalmente en el derecho del presidente de confiscar los bienes de aquellos que se rebelaban contra el Estado, solo ordenaba liberar los esclavos en los estados del sur donde las fuerzas de Lincoln no tenían control. Sin embargo, cambió el tono de la guerra, que pasó a ser, desde el punto de vista de los estados del norte, una lucha para preservar la unión y para acabar con la esclavitud. En 1864, Abraham Lincoln buscó la reelección como presidente de los Estados Unidos. Este periodo fue crítico, ya que la nación estaba inmersa en la guerra civil, y Lincoln temía que la prolongada contienda pudiera afectar sus posibilidades de ser reelegido. Durante gran parte de la guerra, Ulysses S. Grant, un general tranquilo pero eficaz, estaba al mando de todas las Fuerzas Armadas de la Unión. Fue en los últimos meses de la campaña electoral que los esfuerzos de Grant comenzaron a dar frutos con una serie de victorias significativas.
Estos triunfos militares contribuyeron de manera crucial al apoyo a la candidatura de Lincoln y, en última instancia, jugaron un papel importante en su reelección. En su segundo discurso inaugural el 4 de marzo de 1865, poco después de ser reelegido, Lincoln delineó su visión para el país una vez que la guerra llegara a su fin. Expresó su firme compromiso con la búsqueda de una paz duradera entre nosotros. Lincoln destacó la importancia de la reconciliación y estableció un tono de compasión y unidad en la reconstrucción del país. En este discurso, Lincoln enfatizó la necesidad de dejar atrás la amargura y la animosidad, declarando su única meta como malicia hacia nadie y abogando por caridad para todos. Este llamado a la compasión y la reconciliación se volvió especialmente significativo, ya que la guerra civil estaba a punto de concluir. Un mes después del discurso, la guerra llegó a su fin, marcando un hito crucial en la historia de los Estados Unidos. Y ya para finalizar sobre la historia de Abraham Lincoln, el 14 de abril de 1865, mientras estaba en una obra en el Teatro Ford en Washington, D.C., Abraham Lincoln recibió un disparo del simpatizante de la Confederación John Wilkes Booth. El asesinato fue parte de una conspiración más amplia para eliminar el gobierno del norte, en la cual también resultó gravemente herido el secretario de Estado William Seward. Lincoln murió al día siguiente, y con él desapareció la esperanza de reconstruir la nación sin rencores. La figura de Abraham Lincoln está asociada con una serie de valores y principios que son reconocidos y admirados en la historia de los Estados Unidos y más allá. Aquí hay algunos de los valores que se atribuyen comúnmente a Lincoln. Honestidad. Lincoln es famoso por su integridad y honestidad. Su apodo, Honest Abe, refleja su reputación como alguien que valoraba la verdad y la honestidad en su vida personal y política. Compromiso con la libertad. Lincoln es recordado por su dedicación a la preservación de la Unión y la abolición de la esclavitud. Su liderazgo durante la Guerra Civil y la Emancipación de Proclamación reflejan su compromiso con la libertad y la igualdad. Compasión y empatía. Sus discursos y acciones indican un profundo sentido de compasión hacia sus conciudadanos. Su llamado a la caridad para todos durante su segundo discurso inaugural refleja un deseo de reconciliación y unidad después de la Guerra Civil. Liderazgo resiliente. A lo largo de la Guerra Civil, Lincoln demostró resiliencia y liderazgo en tiempos difíciles. Su habilidad para mantener la determinación y el enfoque en la preservación de la Unión a pesar de los desafíos es destacable. Igualdad y justicia. Lincoln abogó por la idea de que todos los hombres son creados iguales, reflejando los ideales fundamentales de la Declaración de Independencia. Su papel en la abolición de la esclavitud contribuyó significativamente a la búsqueda de la igualdad y la justicia. Paciencia y tolerancia. Aunque la Guerra Civil fue un periodo tumultuoso, Lincoln abogó por la paciencia y la tolerancia en la búsqueda de la reconciliación. Su enfoque fue hacia la construcción de una nación unida, a pesar de las profundas divisiones. Pero ahora te toca a ti comentarnos, ¿qué te parece este personaje? Estaremos atentos de poder leerte en los comentarios. Si el vídeo te resultó de utilidad, te agradecemos si le das me gusta para respaldar nuestro proyecto y si te suscribes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.